Todo el mundo ha tenido uno o varios días malos en el trabajo, pero por peor que haya sido lo que te pasó en la oficina, tengo que creer que no se compara en absoluto con lo que le sucedió a este tipo de aquí. Retrasarse con un informe y recibir una reprimenda del jefe no se compara con lo que puede llegar a pasar cuando tienes uno de los trabajos más peligrosos del mundo y también uno de los más difíciles. Prepárense para escuchar una historia cuyo desenlace ni siquiera los científicos pueden explicar porque la realidad contradijo todo lo que la ciencia daba por cierto. Queda aquí la advertencia, porque voy a mostrar algunas imágenes reales del incidente, y esas imágenes pueden ser un poco perturbadoras para algunas personas. Y si también eres claustrofóbico o tienes miedo al mar, ya ve preparando un té de manzanilla para calmar la ansiedad, porque hoy los voy a llevar a las profundidades del océano, en la oscuridad absoluta y con solo 5 minutos de aire en su tanque de oxígeno. Hola mi gente bonita, soy Sucia, muy bienvenidos al canal. Si ustedes, al igual que yo, disfrutan de historias bizarras, crímenes reales, teorías de conspiración, curiosidades, esas cosas bien extrañas y locas, por favor no se olviden de suscribirse aquí al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten, compartan, den like, porque todo eso nos ayuda mucho aquí en el canal, ¿de acuerdo? Y vamos al video. Vamos entonces a conocer al personaje principal de la historia de hoy. Chris Lemons era un británico que en la época del incidente tenía una prometida y ya tenía la boda marcada. Era un tipo muy alegre, siempre bromista y tenía la costumbre de llevar su cámara para filmar y registrar sus días de trabajo. Y como dije antes, su profesión era una de las más extremas conocidas por el hombre, llamada buceo comercial de saturación. ¿Quién ha oído hablar de esto? Es un trabajo tan extremo, tan peligroso, pero casi nadie sabe que existe. Yo misma no lo sabía, y mucho menos cómo funciona. Pero sin estos hombres valientes o sin un tornillo en la cabeza, ¿verdad? Dependiendo del punto de vista desde el que lo analicemos, el mundo moderno no funcionaría. Pero calma, que voy a explicar qué es eso del buceo de saturación. Todo el mundo probablemente ya se ha sumergido en una piscina muy profunda, o incluso en el mar, o en un lago. Y sabes que si sigues bajando cada vez más profundo, sientes una presión horrible en el oído. Quien hace buceo amateur difícilmente pasa de los 30 metros de profundidad. Y por cada 10 metros de profundidad, la presión sobre el cuerpo aumenta, equivalente a una atmósfera. Cuando el buzo regresa a la superficie, tiene que subir muy despacio y hacer paradas durante el ascenso. Esto se debe a que, cuando el cuerpo está bajo el peso de varias atmósferas de presión, el nitrógeno presente en el cuerpo se encuentra en estado líquido y, al subir demasiado rápido, vuelve al estado gaseoso y libera burbujas en el torrente sanguíneo. Por eso es necesario hacer paradas de descompresión durante el ascenso para dar tiempo a que las burbujas se disipen, disipadas de la sangre y así evitar causar una embolia. El tiempo de estas paradas varía. Para que te hagas una idea, si bajas a 30 metros de profundidad, puede que tengas que quedarte hasta 7 minutos detenido a mitad del ascenso para dar tiempo a descomprimir. Existen casos de buzos que ascendieron demasiado rápido o que no hicieron esas paradas de descompresión y en cuanto llegaron a la superficie terminaron muriendo de embolia. Mira eso, qué loco. Para los buzos recreativos que no bajan muy profundo ni se quedan mucho tiempo abajo, esto rara vez es un problema. Pero para los buzos comerciales, ahí la cosa ya es muy diferente. Ellos trabajan a profundidades de hasta 300 metros, con una presión de 30 atmósferas, lo que equivale a la sensación de 45 toneladas de presión. Mira eso. Y para regresar con seguridad a la superficie después de pasar un periodo prolongado a esa profundidad, el tiempo de descompresión puede llevar hasta 2 semanas. Los buzos de saturación comercial realizan cientos de inmersiones profundas al año, mientras construyen o hacen mantenimiento en infraestructuras de petróleo y gas, allá en el fondo del océano. Pero si tuvieran que pasar días e incluso semanas descomprimiendo después de cada inmersión, esa operación sería imposible, ¿verdad? Y si eres claustrofóbico, ahora es el momento de ponerte nervioso otra vez. Dentro del barco base hay estructuras llamadas cámaras de buceo que se parecen mucho a pequeños submarinos dentro del barco. Y aquí es donde entra un gran truco que cambia toda esa historia de tener que pasar mucho tiempo haciendo la descompresión. La atmósfera dentro de estas cámaras puede ajustarse para coincidir exactamente con las presiones encontradas en el fondo del océano. El concepto es simple, como días o semanas de descompresión. Después de cada inmersión serían practicables
Simplemente no descomprima. Esto, en resumen, es el buceo de saturación. Los buzos entran en esta cámara y lentamente la presión interna va aumentando hasta igualar la profundidad en la que van a trabajar. Los buzos de saturación viven dentro de esta cámara presurizada durante 28 días seguidos. ¿Y cuándo es el momento de bucear? Son bajados hasta el fondo del océano en una pequeña estructura también presurizada, que llaman campana de buceo. Allí hacen lo que necesitan hacer allá en el fondo del mar y luego regresan a la campana de buceo. Bucean y luego son izados de vuelta a la cámara de buceo. Una locura, ¿verdad? Durante todo este proceso, la presión ambiente que experimentan los buzos coincide con la presión que hay en el fondo del océano, justo donde están trabajando. Y así, como no hay cambio de presión, el riesgo de embolia no existe. Es una idea genial que permite que los buzos alcancen profundidades que serían imposibles. Pero este tipo de buceo no es para cualquiera, ¿no? Hay que estar en excelente forma física y también tener una capacidad mental muy especial. Empezar a trabajar a esas profundidades y presiones es increíblemente exigente físicamente. Debido a la inmensa presión, es bastante difícil respirar. Los buzos realizan inmersiones en todos los 28 días de operación, con cada inmersión durando alrededor de 6 horas. Fíjate bien. Y ahora llegamos a la parte del desgaste emocional y psicológico en relación con las condiciones de vida. Los buzos tienen que vivir confinados y en espacios súper reducidos. No hay privacidad, son monitoreados por cámaras o incluso en el baño. No hay días libres y no hay luz solar. Yo no podría. Los buzos tienen acceso a internet y pueden hablar con sus familiares por teléfono, pero la mayoría rara vez llama y es por una buena razón. Para realizar el buceo de saturación, tienen que respirar una mezcla diferente de gases. Nuestra atmósfera es una mezcla de nitrógeno con oxígeno, pero para hacer inmersiones profundas se mezcla gas helio con oxígeno, porque es más estable y ayuda bajo alta presión. Esa es la mezcla que respiran dentro de la cámara y también cuando están en las inmersiones. Si alguna vez has inhalado un globo de helio en alguna fiesta de la vida, sabes muy bien que uno se queda con esa voz graciosa, pareciendo un dibujo animado por algunos segundos, ¿verdad? En cuanto entran en la cámara bajo esa presión, los buzos de saturación se quedan con esa voz. Hablan allí como Alvin y las ardillas durante 28 días. Imagínate qué extraño. Por eso, normalmente se comunican con la familia por mensajes o correos electrónicos dentro de la cámara. Otra cosa que también hace que sea muy difícil trabajar como buzo de saturación es que una vez que entras en el sistema de la cámara y estás bajo presión, no puedes salir. No sirve de nada, no puedes salir de ninguna manera. Pase lo que pase, no puedes salir. Tu hijo está enfermo, el mundo se está acabando, está siendo invadido por alienígenas, tu casa se está incendiando, sea lo que sea, tú no puedes salir. Esto se debe a que tienes que pasar por el proceso de descompresión que lleva como mínimo de 4 a 5 días. Si intentas abrir la puerta de la cámara antes de tiempo, todos los que están dentro mueren. Así que sí, el buceo de saturación comercial es extremadamente exigente. Las condiciones claustrofóbicas en las que se tiene que vivir durante 28 días, además del trabajo que se realiza en el fondo del mar, realmente no son para cualquiera, no. Los buzos suelen decir que desarrollan como una especie de doble personalidad. La tuya normal, la que está viviendo tranquilamente con tu familia, y la personalidad del trabajo, que olvida que el mundo fuera de ese espacio existe y solo se enfoca en la próxima misión. Una locura, ¿no? Explicado más o menos qué es el buceo de saturación, vamos a lo que le pasó a Chris. Él era uno de los 12 buzos de saturación que trabajaban en un barco llamado Bibi Topaz, en el Mar del Norte. Chris estaba con un equipo de 3 buzos, Dave, Yasa y Duncan Allott. De acuerdo con los protocolos de seguridad estándar, solo 2 buzos entran al agua al mismo tiempo. El 18 de septiembre de 2012, eran Chris y Dave quienes iban a bucear, mientras que Duncan se quedaría en la campana de buceo, brindando apoyo a los dos. Le correspondía a Duncan preparar a los buzos y cuidar de su equipo, especialmente de un cable que se llama, literalmente, cordón umbilical. La vida de los buzos depende de ese cable. Por él pasan el gas helio con oxígeno para que los buzos respiren, agua caliente que circula dentro de sus trajes, ya que el agua en el fondo del océano estaba a solo 3 grados, y electricidad para sus linternas en el casco y la radio de comunicación cuando están en el agua.
La tarea de ese día era sustituir una sección de tubos y un pozo de petróleo y realizar algunas tareas de mantenimiento básicas, dentro de una gran estructura submarina llamada Manifold. Se suponía que este iba a ser un trabajo muy tranquilo. No era difícil ni requería mucha fuerza física. La única preocupación estaba a más de 90 metros por encima de donde ellos estaban, porque vientos de casi 70 kilómetros por hora estaban azotando el barco base y formando olas de hasta 4 metros. Mira eso. Pero la tripulación no estaba ni un poco alarmada porque apenas el mal tiempo en el Mar del Norte ya era algo común. Esa región es conocida por sus fuertes vientos y tormentas. Los barcos que realizan trabajos de buceo profundo, como el Bibitopas, están construidos para lidiar con eso, gracias a un equipo inteligente llamado Sistema de Posicionamiento Dinámico, que es esencialmente un piloto automático que mantiene el barco estable bajo una sola punto en el fondo del mar. Para eso, estos barcos están equipados con 4 hélices laterales que giran hacia los lados para dejar el barco completamente inmóvil. En cuanto llegan al lugar donde se necesita trabajar, encienden este sistema y el barco queda inmóvil. Con la ayuda de satélites, incluso si está ocurriendo una tormenta terrible, el barco permanece allí. Chris y David Duncan comenzaron un turno de buceo alrededor de las 9 de la noche. Y todo iba normal. Pero aproximadamente una hora después de comenzar la inmersión, una alarma empezó a sonar dentro de la campana. El capitán del barco habló por radio con Duncan, que estaba dentro de la campana, en un tono de urgencia, diciéndoles a los buzos que dejaran lo que estuvieran haciendo y regresaran a la campana de inmediato. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Corrieron hacia la cima del colector y luego, usando sus cordones umbilicales como cuerda, llegaron incluso a la campana de buceo. Incluso sin saber qué estaba pasando, no siempre se les ordenó evacuar el área de trabajo. Entonces esa pequeña voz en tu cabeza ya está ahí, ¿no es así? Dave llegó allí sano y salvo, pero el cordón umbilical de Chris se había enrollado alrededor de una pieza en la parte superior del colector. Intentó soltar el cable y su adrenalina empezó a subir, pero nada de lo que hizo funcionó. El cable se iba tensando cada vez más y era imposible desenredarlo. Imagínense la desesperación. ¡Oh, Dios mío! Le tomó unos segundos entenderlo, ya que normalmente los cordones umbilicales tienen bastante holgura. ¿Por qué estaba tan tenso así? Fue entonces cuando se dio cuenta. El barco, allá arriba, estaba a la deriva y los estaba arrastrando con él. Y por esa mala suerte, Chris estaba funcionando como un ancla para el barco. Imagínate nada más. Lo que pasó fue que el sistema de posicionamiento dinámico se había averiado. Y debido a los fuertes vientos y las olas, el barco estaba completamente a la deriva y alejándose del área del Manifold, arrastrando la campana y a los buzos junto con él. Toda la tripulación fue activada para intentar reiniciar el sistema, pero nada funcionaba. El barco ya estaba a casi 100 metros de distancia del lugar del buceo cuando el capitán decidió usar el sistema manual. Pero, como son 4 motores independientes, se necesitaba la coordinación de 2 personas al mismo tiempo. Tiempo para intentar estabilizar el barco. Una misión casi imposible debido a la tormenta que estaba ocurriendo. A medida que el barco se alejaba más del lugar del buceo, el cordón umbilical de Chris se tensaba más y más, hasta que de repente... ¡crack! Se rompió. El cordón se rompió lanzando a Chris lejos. Quedó varado en el fondo del mar. En pocos segundos, Chris empezó a asfixiarse. Su traje estaba equipado con tanques de emergencia que le daban aproximadamente unos 5 minutos de gas. Entonces activó el tanque en el momento, pero si no volvía al campana de buceo antes de que se acabara, ya estaba perdido. Lo primero que tuvo que hacer fue llegar hasta el Manifold, pero había un pequeño problema. En realidad, había 3. Cuando el cordón umbilical de Chris se rompió, no solo perdió su suministro de oxígeno, sino también la electricidad, el agua caliente que pasaba por su traje y la comunicación. Sin energía, ya no tenía linterna. Sin agua caliente, no tenía protección contra la baja temperatura que había en el fondo del mar, cerca de 3 grados. Y sin comunicación, iba a ser muy difícil que lo rescataran. O sea, Chris estaba completamente solo, en total oscuridad, en agua helada, a 90 metros bajo la superficie del Mar del Norte. Imagínense la desesperación, gente. Eso sí es una pesadilla.
Por ser un buzo experimentado, él sabía que estaba en una situación muy complicada. Chris pensó que sería más fácil para el equipo de rescate encontrarlo si él estuviera en la parte superior del manifold. Solo que había un pequeño problema. Cuando el cable se rompió y fue lanzado lejos, girando, él golpeó el suelo. Como ya no tenía la linterna, Chris estaba en la oscuridad absoluta, gente. No tenía idea de la dirección ni de la distancia a la que estaba la estructura. Entonces cerró los ojos, rezó a Dios y eligió una dirección al azar para empezar a caminar. Por algún milagro, después de caminar unos metros en esa oscuridad total, chocó con la escalera lateral del manifold. Entonces subió 11 metros hasta la cima. Y cuando llegó allí se llevó un susto, porque esperaba ver las luces de la campana sobre él. Pero miró hacia arriba y no había nada. Todo estaba oscuro, la campana ya no estaba allí. En ese momento, él ya había hecho todo lo que podía para ayudar en un posible intento de rescate. Sabía, o al menos esperaba, que alguien vendría a ayudar. Todo lo que quedaba por hacer ahora era esperar y tratar de respirar despacio para ahorrar oxígeno. ¡Ay, por Dios! Es difícil imaginar por lo que Chris estaba pasando en ese momento. Le tomó cerca de 3 minutos subir hasta el manifold. Entonces, le quedaban, como máximo, unos pocos minutos de aire. Si alguien venía a rescatarlo, vería las luces del buzo, pero la oscuridad era absoluta. A medida que pasaban los valiosos segundos, se volvía más difícil respirar, y entonces supo con absoluta certeza que iba a morir. Un repaso de su vida pasó por su mente. Comenzó a pensar en su esposa y seguía pidiendo perdón por no poder compartir su vida con ella. Solo imagina. Mientras tanto, en la superficie, la tripulación del barco estaba en alerta máxima de emergencia. El sistema de posicionamiento dinámico no se activaría en absoluto. Como resultado, el barco se alejaba cada vez más de la posición de Chris con cada segundo que pasaba. El barco estaba equipado con uno de esos pequeños submarinos robóticos, ¿sabes? Que se controla por control remoto. Entonces, mientras la tripulación luchaba, volvía para reiniciar el sistema, y ese submarino fue enviado al lugar de la inmersión para intentar localizar a Chris. El pequeño robot llegó hasta el manifold 16 minutos después del accidente de Chris. Es decir, Chris ya llevaba al menos 11 minutos sin oxígeno, y todos en el barco sabían lo que eso significaba. Chris estaba muerto. Las imágenes, grabadas por la cámara del submarino y transmitidas en directo al barco, son muy difíciles de ver, así que considere esto como una advertencia. Voy a contar hasta 3. Si no quieres ver, cierra los ojos. 3, 2, 1... Chris estaba acostado de lado encima del colector. Todos esperaban encontrarlo, inmóvil, muerto. Pero, para sorpresa de todos, él se estaba retorciendo, los brazos, las manos y las piernas moviéndose aleatoriamente. Hubo un momento en que incluso parece que saluda a la cámara al notar la luz del submarino y estaba asfixiándose lentamente. Pero aún seguía vivo, gente. ¡Ay, qué horror! La tripulación de más de 100 personas estaba reunida y viendo esa escena. Debe haber sido una experiencia muy difícil. Estos hombres y mujeres estaban a menos de 200 metros de donde Chris estaba acostado, pero no había nada que pudieran hacer, solo mirar a su amigo asfixiarse lentamente. Pero en realidad esa imagen les dio un impulso a todos y redoblaron los esfuerzos para volver a encender el sistema y salvar a su amigo. Solo que nada de lo que hacían los ingenieros funcionaba. A esa hora ya habían pasado 25 minutos desde el accidente, es decir, 20 minutos sin aire. Los movimientos de Chris fueron disminuyendo y, eventualmente, se detuvieron. Nadie quería rendirse, pero ya estaba claro que eso ya no era una operación de rescate, sino una misión para recuperar el cuerpo de Chris. Aproximadamente 28 minutos después del accidente, uno de los ingenieros tuvo una idea que no van a creer. ¿Sabes cuando se cae el internet y sacamos el módem de la toma por unos 10 segundos, luego lo volvemos a poner y lo encendemos de nuevo? ¿Y entonces todo vuelve a funcionar? Pues sí. Eso fue exactamente lo que el tipo decidió hacer. Apagó el sistema de posicionamiento dinámico, esperó un poco y lo volvió a encender. ¡Y voilà! El sistema volvió a estar en línea. Inmediatamente, el barco comenzó a dirigirse hacia la ubicación de Chris. Dave, el otro buzo, había permanecido en el agua, en la plataforma del campana de buceo. Se preparó mental y físicamente para lo que estaba por venir.
Iba a tener que rescatar el cuerpo de su amigo. Pocos minutos después, el barco ya estaba de nuevo sobre el Manifold. Entonces Dave nadó hasta Chris lo más rápido posible, sujetándose de alguna manera a su cuerpo, y comenzó a arrastrarse de vuelta usando el cordón umbilical, trepando hasta la campana de buceo otra vez. Ya habían pasado 36 minutos desde que el cable de Chris se rompió. Duncan empezó a jalar el cuerpo de Chris. A Chris hacia adentro de la campana, le quitó el casco de buceo y su rostro estaba completamente azul y frío al tacto. Obviamente estaba muerto, pero Duncan tenía que intentar algo. Es imposible saber exactamente cuándo se agotó el suministro de aire de Chris, pero asumiendo que el tanque de emergencia duró solo 5 minutos, que era lo que debía durar, en ese momento Chris ya llevaba 31 minutos sin respirar. Duncan decidió hacerle respiración boca a boca. Aún así, le dio solo 2 soplidos muy fuertes en la boca de Chris, y entonces se llevó un susto tremendo. Después de permanecer solo en el fondo del Mar del Norte durante media hora, Chris Lemon respiró profundamente y abrió los ojos. Unos segundos después, se levantó solo y fue a sentarse en su silla, aparentemente ileso. ¿Puedes creerlo? Mientras tanto, Dave subía las escaleras junto al campanario, imaginando ya que iba a encontrar a su amigo muerto. Imagínate el susto que se llevó al llegar allí y encontrarse con Chris sentado tranquilamente conversando normalmente. Una locura. Y si estás esperando que te explique cómo ocurrió este aparente milagro, mejor siéntate, porque la verdad es que nadie lo sabe con certeza. La ciencia dice que Chris debería estar muerto. Cuando el cerebro se queda sin oxígeno, los daños cerebrales irreversibles normalmente ocurren alrededor del 4º minuto. La muerte suele ocurrir algunos minutos después. Chris pasó más de media hora sin oxígeno, y además de revivir tranquilamente solo con respiración boca a boca, no tuvo ninguna secuela. No era su hora de irse. La teoría que intenta explicar cómo fue posible esto es que 2 elementos del accidente jugaron a favor de Chris. El primero fue el frío. En el momento en que el traje de Chris perdió el agua caliente, su cuerpo quedó expuesto a las aguas frías de unos 3 grados en el Mar del Norte, mientras él estaba acostado en la parte superior del Manifold, inconsciente. Su cuerpo comenzó a enfriarse rápidamente. Esa caída repentina de temperatura habría disminuido drásticamente los procesos metabólicos de Chris, reduciendo así su consumo de oxígeno. El segundo factor fue la mezcla de gases que él estaba respirando. El helio, junto con el oxígeno, contiene una concentración de oxígeno más alta que el aire que respiramos aquí en la superficie. Y Chris no respiraba eso solo cuando estaba buceando, sino que vivía dentro de la cámara de buceo llena de ese aire durante semanas. Como resultado, los tejidos, los órganos, los músculos e incluso el cerebro de Chris estarían más saturados de oxígeno que los de una persona común, lo que significaba que tenía más reservas a las que recurrir a medida que pasaban los minutos sin respirar. Entonces, esa puede ser una de las justificaciones por las que él sobrevivió, pero ni siquiera los expertos pueden afirmar que eso fue lo que sucedió. Oficialmente, su caso de supervivencia aún no tiene explicación. ¿Te imaginas la reacción de la tripulación, verdad? Todos estaban incrédulos ante lo que estaban viendo en el monitor. Aquel tipo que vieron morir lentamente frente a ellos estaba allí actuando como si nada hubiera pasado. Después del incidente, el barco regresó a la costa. Tras 4 días descomprimiendo, los buzos salieron de la cámara de presión para que los médicos pudieran realizar una evaluación completa, y el resultado dejó a todos boquiabiertos. Él estaba completamente normal. Sus pruebas y exámenes mostraron que realmente no tuvo ninguna secuela. Ahora bien, ¿qué harías tú si eso te hubiera pasado a ti? ¿Te retirarías de esta carrera loca? O al menos te tomarías unas largas vacaciones, ¿verdad? Al fin y al cabo, Christian acababa de escapar por muy poco de morir de una de las formas más aterradoras y solitarias imaginables. Pero apenas 3 semanas después del accidente, él, Dave y Duncan ya estaban de vuelta en el fondo del Mar del Norte, trabajando de nuevo. En su primera inmersión, después del accidente, regresó al mismo colector que casi se había convertido en su tumba para terminar el trabajo que había dejado inconcluso. Surrealista. Ahora, mira esta imagen y escucha lo que el capitán le dice a Chris cuando sale del campanario para dirigirse al Manifold. Starboard 2 in the water at 91 meters. And Chris, don't f up this time. Entonces eso es todo, chicos. Una historia muy loca, pero de superación, ¿verdad? ¿Qué habrías hecho tú en ese momento? No lo sé. Yo, para empezar, ni siquiera trabajaría en eso. ¿Te gustó? ¿Ya dejaste tu like? ¿Ya comentaste?
Déjalo en los comentarios. ¿Qué les pareció esta historia? Y ya comparte esto con quien le guste bucear. Mira, comparte esto. Así que estén atentos para el próximo video. ¡Hasta luego!